Buen día. Vamos a ver un video sobre el proyecto integrador del módulo 4, Leer para comprender mi mundo, un ensayo. Como todos los proyectos integradores, este se trata de reunir en un solo trabajo todo el conocimiento que hemos adquirido en este módulo. Por eso, en este proyecto vas a realizar un ensayo basándote en alguno de los textos que leímos, ya que durante este módulo hemos analizado diferentes tipos de texto, el tema, la corriente y otros elementos importantes que nos ayudarán a realizar la actividad que nos solicita. Recuerda que está bien tener dudas, por eso puedes consultar todos los recursos de las semanas anteriores y el contenido extenso de esta unidad cuando lo necesites para facilitarte la tarea de realizar el análisis del texto que elijas. Los textos para escoger son Alta Cocina de Amparo Dávila, El retrato oval de Edgar Allan Poe, Algo sobre la muerte del mayor Sabines de Jaime Sabines, Coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique, Yo Ulrique Grito de Darío Fo y Fran Carrame, Todos Santos, Día de Muertos de Octavio Paz, Tropa Vieja de Francisco L. Urquizo y Batallas en el Desierto de José Emilio Pacheco. En primer lugar, recordemos un poco qué es un ensayo. Es un texto en el que damos nuestro punto de vista sobre un tema que nos interesa. En el caso del ensayo que realizamos como proyecto integrador, el tema debe salir de alguna de las obras que leímos durante este módulo. Ten en cuenta que un ensayo no es un resumen y que es diferente de la reseña porque no hay necesidad de resumir el texto, sino solamente de destacar los puntos que nos ayudan a argumentar el tema que nos interesa, tanto de la obra que seleccionamos como de la biografía del autor. Por ejemplo, si el tema que quiero tocar es la discriminación racial en México, inspirada en la novela Batallas en el Desierto, entonces haré énfasis en las partes donde veo que ocurre discriminación racial o sobre la postura del protagonista frente a ella y cómo lo percibo yo. Buscaré en la biografía del autor si hay alguna forma de relacionarlo con momentos o movimientos a favor o en contra de la discriminación racial, etc. Se trata de tomar un tema y dar argumentos sobre el mismo, partiendo del texto que leímos, pero también dejando ver nuestra propia opinión y postura frente a él. Antes de escribir, ten en cuenta que es muy importante que realices todos estos pasos. Primero, la planeación, que es sentarte a pensar lo que vas a escribir, las ideas que tienes, el orden que puedes darle y la relación que existe entre ellas. Esto puedes hacerlo en un texto, que sería un borrador, en una lista o en un mapa mental. Después pasarás a la redacción, que es organizar estas ideas en párrafos que sean coherentes entre ellos y que ayuden a argumentar tu postura sobre el tema. Una vez que termines de escribir, deja pasar un tiempo, realiza otra actividad y posteriormente lee de nuevo tu ensayo. Esto sería la revisión. Así podrás confirmar que está bien escrito, que los argumentos son claros, que la ortografía es correcta, es decir, que tu ensayo te gusta. Después de esto viene la reescritura, donde te tomas el tiempo para afinar los detalles y dejar el ensayo listo para entregarlo. En la primera página, que será la portada de tu ensayo, coloca los datos de identificación. El título, que deberá resumir la idea principal de tu texto, será un nombre diferente al de la obra en la que te basaste para escribir el ensayo. Tiene que hacer referencia al tema que tratas. Te recomiendo que dejes el título del ensayo al final, así te será más sencillo colocar un título que ayude a resumir las ideas que tratas en todo tu ensayo. Después, tu nombre, la fecha y el módulo que cursas. Recuerda que para este texto usamos el siguiente formato: letra Calibri 14 puntos y negrita para los títulos y Calibri 11 para el cuerpo del texto. El interlineado debe ser 1.5 y el texto debe estar justificado. En la segunda página vas a escribir los siguientes elementos. Primero, la introducción, que es un párrafo donde hablas del ensayo que escribiste de forma muy general. Te recomiendo que este párrafo lo realices al finalizar tu texto, ya que tengas completo el ensayo, porque al igual que el título, es un resumen para el lector del trabajo que realizaste.
Después, en otro párrafo, vas a desarrollar un poco sobre el tema y la postura que elegiste y la postura que tienes sobre él. Es decir, vas a argumentar cómo surgió este tema, qué parte de la obra que seleccionaste te llevó a pensar en esto y una descripción breve de tu opinión sobre el mismo, que argumentarás más adelante. En un tercer párrafo hablarás del objetivo de tu ensayo, es decir, describirás tus intenciones y el enfoque con el que lo realizas. Si es un texto filosófico, si analizas algún elemento de la cultura, si buscas explicar el tema con un ensayo didáctico, etc. Recuerda que toda esta información está en el contenido extenso de la unidad 1 de este módulo, donde se habla del enfoque e intención. En el siguiente párrafo, debes hacer una breve justificación del tema que elegiste, por qué te interesa este tema en particular, cuál es la relación que tiene contigo y con la obra que seleccionaste. Finalmente, para cerrar la página 2, contextualiza la obra que elegiste, quién la escribió y en qué año. Describe el contexto histórico en el que se produjo la obra y las condiciones sociales del momento. Para esto puedes utilizar 2 párrafos. En este caso no se trata de copiar la biografía del autor, sino de describir lo que pasaba cuando el autor escribió la obra en el país o en la región donde vivía. Para esto sí es necesario que leas la biografía del autor o autora, pero también que investigues sobre el momento histórico en el que vivió, para que puedas analizar y hacer un breve resumen de estos datos. En las páginas 3 y 4 vas a desarrollar propiamente el ensayo. Realiza una reflexión inicial con el tema del ensayo. Comienza a describir el análisis de este tema. Recuerda tomar en cuenta las ideas y la organización que realizaste durante la planeación. Identifica ideas centrales que puedan sostener tu texto y tu postura sobre el mismo. El desarrollo del ensayo también es para que profundices en tu idea directriz y la postura que tienes al respecto. Busca argumentos en textos literarios y en la bibliografía que revises para fundamentar tus ideas. Ten presente que el ensayo es un texto reflexivo y argumentativo. Por eso es muy importante que logres plantear claramente tu idea central o hipótesis y que desarrolles los argumentos necesarios para sustentarla durante estas 2 páginas. En el ensayo se espera establecer relaciones entre los diferentes argumentos para hacer deducciones a partir de las ideas y datos que presentamos. Con esto queremos fomentar en quien lea nuestro ensayo más reflexiones sobre el tema que estamos proponiendo. Se trata de compartir y generar ideas y cuestionamientos sobre el tema que seleccionamos, no solo de hacer un resumen de la obra que nos gustó. Finalmente, las conclusiones, siguiendo la lógica del argumento que presentaste, vas a dar una conclusión sobre el tema. Recuerda que todo este texto se trata de justificar una opinión personal y subjetiva. Procura recapitular brevemente los argumentos que presentaste antes para facilitar a quien te lea la comprensión de tu conclusión. Agrega las referencias de páginas, libros, revistas o cualquier otro documento físico o virtual que hayas usado para realizar tu ensayo, desde el texto que seleccionaste como base y como inspiración para el tema de tu ensayo, hasta las páginas o libros que hayas revisado para contextualizar y conocer la biografía y el momento histórico del autor. Guarda tu archivo, lee tu ensayo antes de entregarlo y súbelo a la plataforma para su calificación. Espero que este video te haya sido útil. Muchas gracias.